Mega Noticias. Vámonos a debate y le doy la bienvenida a Keila Vargas, coordinadora de proyectos del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Keila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Alberto. Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Keila, hacía yo referencia al inicio de este programa que por ahí del año 2000, 2005, todos asegurábamos, parecía la tendencia, las drogas solo pasan por México y llegan al mercado donde las consumen mucho, que son los Estados Unidos. Pero, ¿qué tanto se ha revertido esa situación? ¿Qué tanto se está quedando la droga en nuestro país y está envenenando a nuestros jóvenes? ¿Ya estamos en niveles de preocupación, Keila? Yo creo que sí, y de la información, que también hay que decirlo, es información pues muy limitada respecto al panorama del consumo de drogas en México, lo que la propia CONASAMA, que es la Oficina Especializada de Atención de Salud Mental y Adicciones en México, pues se detectó que casi un 60% de las personas que buscaron tratamiento por consumo, por ejemplo, de fentanilo en el año 2022, se encontraban en 4 municipios fronterizos: Tijuana, Mexicali, Nogales y San Luis de Río Colorado en Sonora. Es decir, es innegable que la propia dinámica de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos pues ya ha mermado directamente también en los patrones de consumo de las poblaciones que se encuentran por lo menos ubicadas precisamente en estas trayectorias para el trasiego de drogas hacia nuestros vecinos del norte y especialmente la salud. Keila, ¿se puede hablar de la condición natural, histórica, heredada de los mexicanos? ¿Somos afectos por naturaleza a consumir drogas o el clásico que el alcohol sí es un problema entre la sociedad mexicana? Por lo menos en cuanto al consumo de sustancias o digamos de drogas legales o de consumo en espacios sociales, hay una tradición, hay patrones culturales que sí han motivado eso. Desde hace pues ya por lo menos una década se tenía detectado una progresiva disminución en las edades, por ejemplo, de consumo de tabaco y alcohol en poblaciones no solamente de personas jóvenes, sino también inclusive ya en pues, grupos sociales que no se tenían detectados anteriormente, que eran, por ejemplo, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sí es una parte cultural, hay una parte cultural que explica el consumo de sustancias en general, pero creo que con el tema de las drogas es innegable que también hay que analizar cuál es durante cuánto tiempo se puede ser un país de tránsito sin eventualmente pues caer en un país de consumo. Híjole, eso es terrible. Roxana Juárez acaba de llegar con nosotros, analista senior de Southern Pulse. ¿Cómo estás, Roxana? Gracias por estar aquí con nosotros. La plática es, ¿qué tanto estamos ya encendiendo las luces de alerta de que seamos o que un gran sector de nuestros jóvenes sean consumidores de drogas, de esas que van a los Estados Unidos? Cocaína, metanfetaminas, ahora el fentanilo, que en Estados Unidos el fentanilo lo piden los jóvenes para drogarse, y con el peligro que esto representa, Roxana. Pero ¿cómo estamos en México? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a Keila. Bueno, Keila dijo cosas muy que son claves. Esta propensión a la adicción sobre todo en municipios de poblaciones fronterizas respecto al fentanilo es importante de qué hablar. Pues ¿cómo estamos? Pues al parecer, primero el suicidio se incrementó en una tercera, 3 veces respecto a los últimos años. Estamos hablando de que los jóvenes están teniendo un problema grave de salud mental, pero si a esto le agregamos este acceso a las drogas, todavía esto se vuelve mucho más complejo. ¿De qué estamos hablando? De que bueno, pues el consumo en los últimos años, entre 2007 y 2022, se incrementó un 200%.
200%. Como bien dice Keila, ya somos un país de paso de drogas, de tráfico de drogas. Hay un problema de salud pública muy, muy importante que sobre todo está atacando a los jóvenes entre 12 y 17 años más o menos. Sí. El problema bueno, a ver, una de las principales drogas que hay, y seguramente tendrá más información al respecto, están siendo las metanfetaminas, el éxtasis. Hay estimulantes de uso médico que también son parte de este problema en adicciones, y están quedando relegados el alcohol y la marihuana en último lugar. El problema de las metas, de estas metanfetaminas, anfetaminas, es que están son accesibles, las encuentras. No, estamos teniendo problemas, Roxana, con tu audio. Está muy interesante lo que dices, pero se está interrumpiendo. Ahorita vamos a tratar de restablecerlo. Keila, Roxana, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema que está muy, muy interesante. El consumo de drogas en México. Volvemos. Vargas, entonces, Roxana nos estaba hablando de lo que tú habías dicho, de este riesgo que hay en la frontera, y ahí sí hay consumo de fentanilo. Y nos hablaba de las drogas sintéticas. Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mandó una carta a Donald Trump con esto de los impuestos, con esto de los aranceles que nos va a cobrar. Y le dijo, las drogas sintéticas no las consumimos en México, las consumen en Estados Unidos. Ese es problema de ellos. ¿Cómo estamos en estas drogas sintéticas, que fue donde se interrumpió ahí el argumento de Roxana Juárez, Keila? En ese sentido, creo que la petición que hace la presidenta no tan necesariamente errada, pero sí creo que es muy general. Es decir, en México efectivamente, durante toda la administración anterior, por lo menos, que es donde tenemos los datos precisos mes con mes, sobre todo las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pues generaron los mejores resultados en términos de identificación y desmantelamiento de laboratorios clandestinos, precisamente de sustancias químicas alteradas para poder ser consumidas como drogas químicas, ¿no? Esto es metanfetaminas y todas sus variantes. Este mercado no solamente es muy atractivo por la facilidad de poder instalar un laboratorio clandestino prácticamente en cualquier lugar, sino que también el acceso a los insumos para poder realizarlo no necesariamente es un tema que se tenga resuelto ni aquí en México ni en Estados Unidos. Precisamente ese es el conflicto que tiene actualmente el debate de qué hacer para evitar que el fentanilo se procese aquí en México para que pueda después enviarse como droga a Estados Unidos. Sin embargo, como bien señalaba hace un momento Roxana, este consumo de drogas también, o más bien la presencia de este mercado y de esta disponibilidad de drogas tan sencilla para prácticamente todos los estratos sociales, y sobre todo con especial atención en los lugares que pasan por rutas de trasiego de droga, pues vuelven a México o vuelven a estas poblaciones vulnerables a un riesgo de consumo mayor, sobre todo cuando las únicas medidas que se han tomado, o el fuerte de las medidas que se han tomado por parte tanto de la administración estadounidense como de la mexicana para combatir el problema, están enfocando el problema como un problema de seguridad pública, no como un problema de salud pública aquí en México. Ah, ya. ¿Cómo ves, Roxana Juárez? Ya restablecemos la comunicación contigo. Sí, espero que me escuchen mejor. Sí, mucho mejor. Keila acaba de mencionar una cuestión clave. Por ejemplo, de los laboratorios es bien interesante por lo que dice Keila, porque, bueno, recordemos que en febrero del 2024 hubo un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Secretaría de Marina, en donde localizaron en Sonora, un estado estratégicamente ubicado, un estado fronterizo, donde encontraron un laboratorio y 45 toneladas de precursores químicos, de sustancias químicas, etcétera. Pero lo más importante es también lo que decía Keila. Una cosa es la cuestión de seguridad pública,
y otra cosa la situación de salud. La política de salud que tendría que integrarse a este combate contra las drogas. Insisto, ya no es un problema simplemente de que, como decía el presidente Díaz Ordaz, ¿no? Cuando le dijo su homólogo, el presidente de Estados Unidos, dijo, oiga, pues es que ustedes son los que trampolín de todas las drogas. Pero le contestó Díaz Ordaz, pues sí, pero ustedes son la alberca. No, también nosotros somos la alberca. O sea, realmente el mundo de personas que se están drogando es muy accesible. Y el problema, además, es que no estamos diagnósticos claros. Por ejemplo, nada más para dar una idea de esto que está pasando, CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicción, que hacía una encuesta nacional que cada año, falta de presupuesto, se la dieron en el 2017. Pero en 2017, cuando empezó a incrementarse de adicciones, empezamos a entender, digo, si tu público abierto se puede meter a la página y lo puede ver. Insisto, es el Instituto Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Es muy, muy interesante los datos que arroja, te das cuenta donde son las adicciones más importantes. Y además los hombres, normalmente los hombres son los que más consumen mujeres. Entonces, en México, el observatorio reportó 167.009 personas que demandan que tienen que ver con drogas, sobre todo estos estimulantes o anfetamínicos, que platicábamos. Estamos hablando de anfetaminas, éxtasis o estimulantes. Y como Keila ya lo mencionó, el tema es regulación. Hay en todas partes, son muy baratas. Ese es un grave problema para la cuestión de salud pública y sobre todo para los jóvenes. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Keila, Roxana. Regresamos con este tema, las drogas en México, cómo estamos consumiendo, qué tanto está afectando a nuestra juventud. Volvemos. Etapa del debate. Las drogas, ya vimos, pues bueno, el consumo es un problema tan complejo, ¿no? Del que se tiene que atacar por varias aristas, pero, Keila, pues parece que el gobierno anterior decidió aplicar la política abrazos no balazos, que manden lo que quieran, que hagan lo que quieran, y entonces pues sí, ya los Estados Unidos dicen, pues espérate, me estás envenenando a los jóvenes con fentanilo, la banda de los Chapos ahí en Sinaloa mandando fentanilo, y entonces, pero es que también del lado de seguridad, ¿cómo se combate, Keila? Bien lo señalabas, es una cuestión compleja porque pues al enfocar el problema de las drogas desde el punto de vista de las organizaciones encargadas de su trasiego hacia Estados Unidos, bueno, por producción y después trasiego hacia Estados Unidos, pues el enfoque creo que ha sido parcial en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha realizado, la vía por la que optó por lo menos la administración anterior del expresidente Manuel López Obrador, pues fue fortalecer una estrategia de combate, por lo menos así era en el papel, a las organizaciones criminales, a la par de la que se trataban de hacer estrategias de pues, prevención, ¿no? Ir a las causas, era como se mencionaba, a través de programas sociales. Este tipo de prevención pues vamos, funciona o se ha analizado en muchos estudios que no es necesariamente exitosa como una estrategia a largo plazo. Cuando se habla precisamente del combate a las drogas, también un enfoque prohibicionista para el consumo de las drogas, implementando
medidas punitivas mucho más severas, enfrentándose con políticas o acompañándose de políticas de mano dura, se ha demostrado no solamente aquí en México, sino en muchos otros países que no necesariamente es la vía más adecuada, y dos, que no necesariamente esto impacta directamente en la actuación de los grupos criminales. Una de las estrategias que se adoptó dentro de la misma o en el gobierno anterior, sobre todo a inicios, en los primeros 2, 3 años del gobierno anterior, fue impulsar la inteligencia financiera como un instrumento clave para atacar los intereses económicos de las organizaciones de la delincuencia organizada, ¿no? No solamente inteligencia, vamos a llamarlo militar, sino también financiera. Y eso pues empezó a dar muy buenos resultados, y creo que eso sería uno de los aspectos pues más relevantes a retomar como parte de una visión integral, sí, para afrontar el problema de las drogas aquí en México. Porque lo fácil, Roxana, es decir, bueno, los consumidores son ellos, nosotros no tenemos problema, el problema es tuyo. No es tan sencillo, Roxana, ¿no? No, pero sí, el tema es que se necesita una política global, como lo dice Keila, no solamente es atacar al crimen organizado, sino que también hay una serie de premisas que habría que comprender. Yo veo, por ejemplo, ahora esto que hicieron esta operación en Enjambre, me parece maravilloso que estén empezando a coordinarse con los gobiernos estatales, está muy bien, de veras, ¿cómo lo festejo? Me parece muy bien que se vaya a incrementar la inteligencia para combatir el tráfico de estupefacientes y bueno, y en México la venta de drogas, sobre todo para nuestra población joven, que es a los que les vamos a dejar el país. Pero el tema es, me preocupa que se haya cancelado el ENCODAT, esta encuesta nacional de adicciones. Tenemos datos hasta el 2017 y a partir del 2017 empezó a incrementarse el consumo de estos ETAs, de los que acabamos de hablar, ¿no? De estos anfetamínicos. Entonces, sí es preocupante no saber cuáles van a, o sea, no tener un diagnóstico claro con estos datos, sí, y entonces tomar decisiones. Sí, está muy bien en contra del crimen organizado, me parece maravilloso. Digo, gracias por los resultados que ha dado el gobierno federal, pero sí creo yo que tenemos que cuidar la salud de la población, sí, porque es muy accesible. Mira, el problema es que cuando descabezas a los cárteles, estamos hablando de trasiego de droga, estamos hablando de millones, de toneladas, de esto que va a otros países. Estamos hablando del crimen organizado transnacional. El problema es que estamos ahora hablando de un crimen organizado estatal que toma territorios y que envenena a nuestros jóvenes. Entonces, sí me parece que es un problema de seguridad pública. Sí, ahora México ya es un consumidor absoluto, y tenemos que reconocer que entre 2017 y 2022 se incrementó 218% el consumo de drogas. Es muchísimo. Solamente porque separaron los análisis de estos datos, pero no me quiero imaginar cómo estamos ahora. ¿Por qué separan esos datos? ¿Por qué, Keila? ¿Por qué es tan difícil conseguir esa información como si fuera algo oscuro, algo prohibido, Keila? Esto lo deberían transmitir, que fuera accesible para darnos cuenta y verdaderamente hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos, ¿no? Concuerdo totalmente, Alberto. Bien lo señalaba Roxana, y como tú lo mencionas, es muy difícil poder establecer, elaborar políticas públicas basadas en evidencia si no se cuenta con una mínima base diagnóstica que nos permita pues saber el tamaño del fenómeno que estamos enfrentando. Efectivamente, yo creo que lo que se ha hecho, y esto no solamente por parte de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, sino también universidades a nivel estatal,
pues digamos que ante la ausencia de esta información, Sí. han habido muchísimos esfuerzos muy importantes, muy valiosos, para tratar de generarla y por lo menos en esos espacios, pues tratar de dimensionar qué es lo que está sucediendo. Creo que dentro de, además del tema presupuestal, que siempre es como la primera, una de las razones más importantes o la más importante para que estos ejercicios se descontinúen, también tiene que haber un tema, o hay un tema importante de subregistro. En algún momento, en el que era entonces el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionaba que había la posibilidad de que hubiera subregistros en las muertes relacionadas con el consumo de opioides en México, ¿no? Y esto me parece un dato fundamental porque efectivamente, si una buena parte de la noción del conocimiento que tenemos sobre la gravedad como problema de salud pública, pues son las muertes asociadas al consumo de sustancias. Y pues bueno, creo que actualmente no creo que sea una estrategia desafortunada el decir vamos a atacar las raíces, vamos a atacar los factores de riesgo por los cuales los jóvenes se mantienen o incursionan en este mundo del consumo de las drogas, pero sí es importante, por supuesto, desde el ámbito de la salud pública y del sistema de salud pública, tener un conocimiento muy claro de las muertes asociadas con eso. Es decir, todo el tramo a partir de una persona que recibe tratamiento hasta que pues, se comprueba que la causa del fallecimiento va relacionada con este consumo, creo que eso es algo vital y es una vía por la cual se tendría que empezar la actual administración. Sí, Roxana, tú estás celebrando que García Harfuch está coordinando la inteligencia. Yo la verdad tengo mis dudas porque estos operativos espectaculares hemos visto muchos y ya sabemos cómo terminan, pero hay un asunto. Desde el gobierno anterior se estableció una campaña en medios muy fuerte en contra del uso de las drogas, ¿no? De los riesgos que representa. ¿Qué más hay que hacer para tratar de proteger a nuestros jóvenes en este tema? Pues mira, Alberto, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es restablecer todos los mecanismos de medición que tenemos, porque lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces yo creo que sí, a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones hay que meterle más dinero. Yo invito de veras a tu auditorio a que entre a la página y veas a dónde se quedaron estas encuestas, estos análisis, este interés por verdaderamente entender. Por ejemplo, mira, no sabemos en México por qué los jóvenes, por qué hay jóvenes que se drogan y hay otros que no se drogan. Siendo de la misma población, más o menos en una situación económica parecida, no tenemos idea de eso. ¿Cómo es posible que no sepamos qué pasa con estos jóvenes? Yo conozco una persona cercana que tuvo un problema en su casa porque murió uno un empleado que les hacía el jardín. Y se murió porque se metía a una anfetamina. Entonces, sí creo yo que tendríamos, ya cuando ves esto ya cada vez más cerca, te das cuenta que sí creo yo que tendríamos que hacer un diagnóstico más profundo. Mira, cada estado es muy diferente. En cada estado, tú vas a Michoacán y la gente te va a decir, aquí los jornaleros consumen metanfetaminas para aguantar más tiempo el trabajo. Entonces, el jornal. Entonces, sí creo yo que cada estado tiene sus peculiaridades sociológicas, antropológicas, y sí creo yo que por más que estos términos suenen ajenos a la humanidad, a nuestra sociedad, sí creo yo que le tenemos que entrar de lleno. Sí hay que darle más dinero a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Tenemos que saber qué pasa en nuestro país y qué pasa con nuestros jóvenes. Exactamente, entonces por ahí sería la exigencia a la autoridad. Pues métanle dinero, métanle presupuesto, ahorita que se está negociando, a este tipo de instituciones para empezar a conocer cuál es la realidad del consumo de drogas en nuestro país y de ahí hacer un diagnóstico y entonces sí un plan para tratar de erradicarlo, incluso revertirlo. Pero pues mientras su prioridad sea el voto de jueces, magistrados que no saben cómo lo van a hacer y que se van a gastar una millonada, pues bueno,
Ya seguiremos platicando de este tema que cada vez es más grave. Kelia, Roxana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a las dos.